han visto. Sin embargo, yo creo importante que ustedes de aquí tomen algunos conceptos que son fundamentales y que son subyacentes en las demás asesorías que estarán viendo con los demás instructores. Entonces, para esta presentación, los contenidos que nosotros vamos a analizar son generalidades. Vamos a ver a las hormonas peptídicas, hormonas esteroideas y hormonas amínicas, ¿de acuerdo? De manera muy general, puesto que ya desarrollarán más a fondo en las siguientes asesorías. Y finalmente tendremos un apartado para ver la regulación hormonal. Entonces, en primera instancia, me gustaría en el chat que escribieran ustedes qué es lo que, o cuál es la definición que tienen de una hormona. Los leo. ¿O qué es lo que han escuchado de materias previas a qué es una hormona? Ok, molécula que funciona como mensajero. ¿Qué más? Ahí tocas un punto bastante importante, Armelinda. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado acerca de las hormonas? ¿Cuáles son sus principales funciones o para qué me sirven? ¿No? ¿Ya se durmieron? Está bien, ¿eh? Ok. Sustancia química que va a actuar sobre una órgano llana. Correcto. A todos los niveles para poder funcionar. Sí, muy bien. Bueno, en general, hablando acerca de las hormonas, van a ser estas sustancias que van a actuar y la principal característica es que van a verterse hacia el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Y van a ejercer una acción sobre un órgano diana, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, a base de generalidades, nosotros tenemos a las hormonas. Y como bien comentaban hace rato por el chat, esta hormona va a funcionar a manera de un mensajero, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos diversos sistemas en nuestro organismo que nos van a ayudar a regular la función, a regular y a integrar la función. Los dos principales son el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿de acuerdo? También algunos autores consideran, aparte del sistema inmune o el sistema inmunológico, como otro de estos sistemas que me va a ayudar a regular la función. El sistema nervioso, como ustedes ya lo habrán revisado, la va a regular por medio de señales eléctricas, ¿de acuerdo? Y a través de neurotransmisores. Lo que va a hacer el sistema endocrino es a través de hormonas regular toda esta función, ¿de acuerdo? Y el sistema inmune lo que se plantea es que a través de moléculas conocidas como citocinas van a estar regulando de igual manera la función. Probablemente habrán escuchado citocinas en procesos patológicos, ¿no? O procesos inflamatorios, pero se cree que más allá de esos procesos patológicos, en procesos de salud y en procesos de regulación de la función, también las citocinas pueden tener un rol importante. Entonces, si tenemos a esta hormona que va a ser un mensajero o una sustancia que va a ser vertida al torrente sanguíneo y que va a llegar a un órgano diana para ejercer su función, pues, ¿de dónde es que va a provenir? Y en general va a provenir de una célula o de células especializadas que se van a conformar. Bueno, tenemos algunas que los autores van a estar describiendo como glándulas endocrinas clásicas, que esto lo constituye la hipófisis principalmente, también la glándula tiroides, las paratiroides y las suprarrenales, ¿de acuerdo? Las suprarrenales también. De igual manera, el páncreas, pero el páncreas en su división endocrina, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos un páncreas exócrino que va a estar produciendo enzimas pancreáticas, ¿de acuerdo? Que van a ser vertidas hacia la luz del intestino para favorecer procesos de digestión y de absorción. Entonces, en general, estas son las que se consideran, bueno, y también a las gónadas, testículos y ovarios. En general,
estas son las que se van a estar en general, estas son las que nosotros vamos a estar considerando como glándulas endocrinas clásicas, ¿de acuerdo? Aunque también hay algunas otras que, si bien no tienen esta denominación, sí van a estar secretando distintos productos. Dentro de ello nosotros podemos encontrar al corazón, que como ya habrán visto en el parcial pasado, por medio del péptido natriurético auricular, yo tengo mecanismos de regulación de la presión arterial. También el hipotálamo, propiamente, con la producción de hormona antidiurética y de oxitocina, que sí se va a estar almacenando en la neurohipófisis, pero su producción es a nivel hipotalámico, ¿de acuerdo? Además de el riñón con la eritropoyetina y la activación de la vitamina D, ¿de acuerdo? Y también en años recientes se ha hablado mucho del papel del músculo, sobre todo al momento del ejercicio, y cómo este puede secretar distintas citocinas que ayuden a regular distintas funciones, sobre todo en procesos de inflamación. Pero retomando, tenemos glándulas endocrinas clásicas, que son las que están aquí marcadas en azul, y algunas otras que como tal no constituyen una glándula endocrina clásica, pero sí secretan hormonas, ¿de acuerdo? O bueno, son consideradas como hormonas. De momento, ¿tienen alguna duda con esto que vamos de introducción? Creo que todo bastante claro hasta el momento. Gracias. Ahora, hablando acerca de las hormonas, estas van a estar regulando múltiples funciones en el organismo, ¿de acuerdo? Tenemos funciones de reproducción, de crecimiento y de desarrollo, de homeostasis y de producción y almacenamiento de energía. Entonces, lo que nosotros aquí tenemos es que reproducción en testículo y ovario, ¿de acuerdo? Y de igual manera para el desarrollo de caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios, ¿de acuerdo? En crecimiento y desarrollo van a actuar a nivel de huesos, de músculos y de órganos diversos. Tenemos la hormona del crecimiento, que la verán en la sesión siguiente, y también algunas hormonas, por ejemplo, las hormonas tiroideas, que pueden actuar un poco a nivel para regular crecimiento y desarrollo. Ya mencioné hormona del crecimiento. También, en este caso, hablando acerca del metabolismo mineral y que afecta a los huesos, la hormona paratiroidea, ¿de acuerdo? En homeostasis, que son regular todas estas variables, pH, temperatura, glicemia, volumen de los líquidos corporales y la presión arterial, bueno, seguramente ya ustedes habrán visto cómo interviene la ADH, ¿de acuerdo? La hormona antidiurética. También tenemos en parte de estas actividades a la aldosterona, ni se diga de la acción de la insulina y el glucagón, ¿de acuerdo? Para la regulación de la glicemia. Y finalmente, la producción, utilización y almacenamiento de energía. Bueno, eso lo verán más detalle en la parte de la regulación energética, pero de igual manera tenemos algunas sustancias producidas a nivel intestinal, insulina, glucagón, pueden tener efectos y las hormonas tiroideas también pueden tener efectos, sobre todo a nivel de metabolismo basal y todas estas cuestiones de energía. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, las hormonas tienen a su cargo la regulación de múltiples funciones, solamente que también otra de las características o una de las características que se habla de las mismas es que la acción que van a ejercer, a diferencia del sistema nervioso que hablábamos, que era el otro gran sistema regulador, estas van a ser acciones un poco más tardadas, ¿de acuerdo? Pueden tardar horas e incluso días. No son reacciones tan mediatas como las que nos pudiera dar el sistema nervioso o las que son mediadas vía sistema nervioso. Aquí es parte de lo que les planteaba en un principio. Esta es una regulación de la señal, bueno, una señalización endocrina, ¿de acuerdo? ¿Quién la va a estar produciendo? Una glándula o una célula en específico. Es la que la va a estar sintetizando y la va a secretar. Y se va a secretar en el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Aquí la sangre va a jugar un papel importante para su distribución y va a llegar hacia una célula diana para que pueda llevar a cabo sus efectos. Una cuestión importante es el receptor. El receptor va a condicionar la especificidad.
Hay hormonas que van a tener una alta afinidad por su receptor y entonces, mientras sea más específico, entonces la respuesta va a ser, o sea, se va a acoplar de manera perfecta, ¿no? Dependiendo de la afinidad con el receptor, porque también puede haber cierta homología, es decir, que los receptores se parezcan mucho y entonces una hormona o alguna sustancia que no sea propiamente una hormona, pero que tenga cierta analogía, si se une al receptor, puede generar efectos similares. ¿De acuerdo? Y de igual manera, esta respuesta va a estar mediada por el número de receptores si yo expreso más o menos receptores. Obviamente, si yo expreso un mayor número de receptores, entonces la respuesta se va a ver amplificada. ¿De acuerdo? Las vías que esta propia hormona desencadene en la célula diana, o sea, si son vías que generan muchísimos efectos, o mejor dicho, vías que también llegan y generan efectos un poco más a nivel nuclear, que veremos más adelante, y que obviamente al regular la actividad nuclear, la expresión génica en esa célula, pues van a ser mucho más importantes. ¿De acuerdo? Otros ligandos que puedan unirse, de igual manera que compartan homología, y además el metabolismo de esta hormona. Porque una cuestión importante es que cuando la hormona llega a su receptor y se una a él, no voy a querer que se quede todo el tiempo ahí, ¿de acuerdo? Porque todo el tiempo estaría ejerciendo su efecto y entonces podría llegar a ser perjudicial para el organismo. Entonces, se tiene que dar este metabolismo por algunas enzimas, por ejemplo, las fosfodiesterasas, en algunas vías de señalización dan la parte de metabolismo para que toda esta vía se inhiba, o una endocitosis del ligando receptor, o sea, el ligando y el receptor que llega, bueno, que están en esa célula diana, se introducen a la célula y entonces son degradados, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo, imaginen, si yo tengo una mayor degradación del ligando y su receptor, pues la actividad de mi hormona va a estar presente por mucho menor tiempo, ¿de acuerdo? Y en general todos van a estar regulados por el ligando. O sea, la unión de hormonas o receptor va a ser algo muy importante en la señalización endocrina. No sé si hasta acá tengan alguna duda acerca de esta señalización endocrina y de cómo es que se da, y sobre todo de las características. Recuerden, muy importante, la distribución por el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Y sobre todo el receptor. El receptor va a ser también muy importante. El número de receptor, la vía que está active y otros ligandos. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta acá, sino para pasar a la siguiente vía. Creo que todo bien. Entonces, esto es con respecto a la señalización endocrina. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra que es la señalización parácrina. ¿De acuerdo? Endocrina, desde una glándula, desde una célula especializada, vía torrente sanguíneo hacia célula diana. ¿De acuerdo? Mientras que la señalización paracrina, como lo indica en su nombre, para, al lado, va a provenir desde una célula, obviamente, hacia una célula que se encuentre adyacente, ¿de acuerdo? O sea, va a ser a nivel local, más que la señalización endocrina, que la podemos considerar a un nivel más sistémico, ¿de acuerdo? Esta va a ser a nivel local por la misma disposición que van a tener las células, que van a estar prácticamente al lado o juntitas, ¿va? Entonces, el origen es una célula adyacente. Esta célula va a secretar a esa sustancia, a ese mediador, y va a ejercer su efecto sobre una célula diana. Pero quedamos en que la característica principal es que van a estar eh, juntas o van a estar bastante cerca, ¿de acuerdo? Y aquí la distribución no va a ser por torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? La distribución se dice que va a ser vía matriz, pero en general va a ser secretada hacia el líquido extracelular y entonces va a llegar por contigüidad, por estar tan cerca,
hacia la célula diana, ¿de acuerdo? Esa es la vía parácrina. Y entonces, al distribuirse por la matriz, vamos a tener que va a importar la distancia de difusión. Como quedamos, son células que se encuentran adyacentes, entonces, pues realmente no va a haber tanto problema. También, para regular esta parte de que solo sea una respuesta local, hay algunas proteínas que van a fijar a esa sustancia para que no pueda pasar más allá de ese sitio. También proteasas para degradarlo. Aquí no vamos a tener tanto esta parte del ligando receptor y como en una señalización endocrina pudiera ser ya sea endocitado o pudiera ser por acción de alguna otra enzima degradado, ¿de acuerdo? Y además los componentes de la matriz extracelular, en general del líquido extracelular, también pueden afectar a esta señalización. Y otra cuestión importante es en la célula diana, en la célula sobre la cual va a ejercer su efecto, es que el receptor va a tener una especificidad y sensibilidad. En general, las respuestas, como son más locales, van a estar mucho más reguladas o van a ser mucho más específicas todavía, ¿de acuerdo? Y en general puede tener vías inhibidoras inducidas, ligandos y proteínas fijadoras. O sea, hablábamos igual, proteínas fijadoras para que esta respuesta únicamente se quede a nivel local. Pero eso es solamente secretar una célula, una sustancia, que ahí mismo va a ejercer su efecto. No sé si tengan alguna duda con la vía parácrina. Todo bien. Ok, gracias. Entonces, aquí en este esquema nosotros tenemos de igual manera parte de lo que ya les había comentado sobre la vía endocrina y sobre la vía parácrina. ¿De acuerdo? La vía endocrina, una célula especializada, una glándula, secreta una hormona, en este caso, hacia el torrente sanguíneo y de ahí va a ejercer su efecto en la célula diana. ¿De acuerdo? Dependiendo de qué hormona estemos hablando, de qué glándula estamos hablando. La vía parácrina, una célula va a vertir, en este caso la hormona, en la matriz extracelular y por esta cuestión de que van a estar juntos, una respuesta local, células adyacentes va a ejercer su efecto ahí mismo. ¿De acuerdo? Estas son las dos que ya habíamos revisado, la parácrina y la endocrina. Ahora hay otra que es la autócrina. En este caso es igual, bastante sencillo. Una célula va a estar secretando una hormona, pero aquí esta hormona va a estar ejerciendo su efecto sobre la misma célula, ¿de acuerdo? Que secretó esa hormona. Esto es la autócrina. O sea, la misma célula que está secretando esa hormona va a ejercer efectos sobre ella. Y finalmente, la vía neuroendocrina. También hay cierto acoplamiento, ya que el sistema nervioso regula múltiples funciones, al igual que el sistema endocrino, pero aquí una neurona puede ejercer una acción en específica sobre alguna otra célula, alguna otra glándula. Aquí no lo muestra la imagen, sino que solamente muestra que esta neurona, vía su axón, secreta al torrente sanguíneo una hormona y entonces esta hormona va a llegar a la célula diana y va a ejercer su efecto. Pero aquí vean que nosotros ya estamos acoplando a dos sistemas de regulación, ¿no? Al sistema nervioso, que puede estar secretando, como en este caso está secretando una hormona, para, y sobre todo que ya está actuando o está secretándose en torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Ya está viajando por torrente sanguíneo y va a llegar a una célula diana para ejercer su efecto. Y entonces tenemos las distintas vías de señalización: endocrina, parácrina, autócrina y neuroendocrina, que nosotros nos centraremos principalmente en la vía endocrina en este momento. Entonces, de momento igual, no tienen duda con estas vías de señalización. Creo que todo claro, ¿no? De momento, son conceptos básicos. Va, gracias.
Y bueno, aquí también hay otro concepto que me gustaría eh, comentar, y es que ya hablamos acerca de que la glándula va a estar secretando una hormona, ¿de acuerdo? Al torrente sanguíneo. Y dependiendo de la naturaleza, que lo veremos enseguida, pues va a tener ciertas características. ¿De acuerdo? Esta hormona se puede unir o no a proteínas. Va a haber una porción que se va a unir a proteínas plasmáticas y una porción que va a estar libre en mi plasma. ¿De acuerdo? Y seguramente ustedes ya están llevando o llevaron, no están llevando, tal vez no, Pharma 1, Farmacología 1, y hay un concepto más o menos similar. En general, esta parte del sistema endocrino, nosotros podríamos hablar como de una cinética, análogo al concepto de farmacocinética que ustedes manejan en farmacología. Acá podríamos hablar acerca de una cinética hormonal. Y a todo esto me gustaría preguntarles que los fármacos de igual manera se unen a proteínas plasmáticas y hay porciones del fármaco que van libres, de acuerdo en el plasma. Les pregunto, ¿cuál recuerdan ustedes que es la fracción del fármaco que es activa? ¿La que se une a proteínas o la que va libre por el plasma? Los leo por el chat. ¿Cuál recuerdan que es la que ejerce los efectos? Ok, exacto. La fracción libre del fármaco es la que va a tener los efectos biológicos sobre la célula diana. Pues algo muy similar es lo que sucede con las hormonas. ¿De acuerdo? Voy a tener hormonas que se van a estar uniendo a proteínas plasmáticas y una fracción que va a viajar libre. Y acá es lo que nosotros tenemos en este esquema. Tenemos, bueno, esta bolita un poco más grande va a representar una proteína y esta bolita en color rojo, naranja, más oscuro, va a representar a una hormona que está unida a proteínas. Y en estas bolitas que tenemos un poco entre amarillo y naranja, va a representar a esta hormona de manera libre, ¿de acuerdo? Entonces vemos que la fracción libre es aquella que va a estar teniendo los efectos biológicos, ¿de acuerdo? Mientras que la porción que va a estar unida a las proteínas no va a ejercer tantos efectos, o bueno, mejor dicho, va a ser la fracción inactiva, ¿de acuerdo? Esto va a ser más marcado dependiendo, les digo, de la naturaleza que tenga mi hormona, ¿de acuerdo? Sobre todo que tenemos hormonas esteroideas y hormonas peptídicas. Y ustedes recuerdan de sus clases de bioquímica 1 si los péptidos son hidrofóbicos o hidrofílicos. O sea, ¿creen que las hormonas peptídicas puedan viajar libremente por el plasma? Los leo en el chat. Sí, o sea, en general, gracias a la naturaleza que tienen, a ser péptidos, en general, ser proteínas, pueden viajar sin ningún problema a través del plasma, ¿de acuerdo? Claro que hay algunas que se unen a proteínas, sin embargo, no supone un mayor problema, ¿de acuerdo? Por el contrario, aquellas hormonas esteroideas o derivadas del colesterol, entonces ellas sí se van a unir en mayor medida a ciertas proteínas, de acuerdo en el plasma y proteínas especializadas que seguramente ya verán más adelante cuando revisen cada una de esas hormonas a detalle, ¿de acuerdo? Pero que quede claro este concepto. La hormona libre es la que va a ejercer la acción biológica, mientras que aquella hormona que va a estar unida a la proteína no va a tener actividad, ¿de acuerdo? Y también se menciona que se une, puesto que esto va a alargar su vida media. Y además, la distribución. Por ejemplo, aquí se esquematiza de manera bastante burda que esto es a nivel un poco más proximal y esto a nivel distal, ¿de acuerdo? Si yo tengo hormona unida a proteína, entonces esto me permite que obviamente cuando esta fracción libre ejerza su efecto biológico y se termine, entonces yo pueda liberar mayor cantidad de hormona, ¿de acuerdo? Y sobre todo,
a tejidos más distales o a tejidos, sí, que se encuentren mucho más lejanos, para así asegurar que la hormona pueda ejercer una acción completa, podríamos decirlo. Y entonces, aquí tenemos que, bueno, se van a unir al receptor, tenemos a la hormona tanto libre, que va a ser la porción activa, y la hormona ligada, que va a ser la porción inactiva, ¿de acuerdo? Transportadas a través del plasma por proteínas. ¿Qué es lo que va a estar aumentando que yo tenga mayor cantidad de hormona activa? Lo que va a estar favoreciendo esto es que haya una mayor síntesis y una mayor secreción. De igual manera, es importante decir que la hormona activa va a ser regulada o es la que va a estar sometida principalmente a la regulación por todos los ejes. ¿De acuerdo? La hormona ligada a proteínas no va a estar regulada o no va a ejercer o no va a responder a todos estos procesos. Pero la hormona libre o hormona activa sí. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué es lo que disminuiría las cantidades de hormona libre, hormona activa en el plasma? Bueno, una mayor degradación y una mayor absorción, ¿de acuerdo? Una mayor difusión hacia los tejidos diana y en general que esté ejerciendo su efecto. Entonces, no hay dudas hasta el momento con esta parte de la unión a proteínas, de la fracción libre, y de igual manera recuerden, por la naturaleza que ésta tenga, entonces es que vamos a estar hablando acerca de si no va a tener ningún problema para ir tranquilamente por el plasma sanguíneo o si va a necesitar de la unión a receptores. Entonces, creo que de momento todo bien. Y ahora sí, pasando a esta clasificación de las hormonas, dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, pueden encontrar múltiples clasificaciones, ¿de acuerdo? Esta, como ustedes podrán ver, es de Boron, que las clasifica en 3 grupos, ¿de acuerdo? Hormonas peptídicas, que igual como ustedes podrán ver, constituyen la gran mayoría de las hormonas, hormonas esteroideas y hormonas derivadas de aminoácidos, o hormonas amínicas también son consideradas. Les digo, dependiendo de la bibliografía, podrán encontrar diversas clasificaciones. Sin embargo, esta es la que presenta Boron y creo que está bastante sintetizada. Y ahora me preguntarán, bueno, ¿y cómo me las aprendo? Aquí la idea o lo que yo les diría es no memorizar. Y sobre todo ahorita en periodo de examen y que todos andamos un poco de prisa, pues tal vez no sería lo mejor, ¿no? Lo que yo les podría decir es que es por descarte. Las hormonas esteroideas y las derivadas de aminoácidos, como podrán observar, son un menor número que las peptídicas. Entonces, si pueden aprenderse las hormonas esteroideas o saber cuáles son y cuáles son las derivadas de aminoácidos, entonces por descarte ya podrán saber cuál no constituye o cuál constituye una hormona peptídica, ¿no? Si no es ni esteroidea ni derivada de aminoácidos, entonces va a ser una hormona peptídica, ¿de acuerdo? Y en general les digo es por su naturaleza. Esta va a ser principalmente a base de aminoácidos. Aquí el esqueleto en común va a ser el colesterol y más allá del colesterol una molécula en el esqueleto del colesterol. Y en las hormonas derivadas de aminoácidos vamos a tener a un aminoácido y ese aminoácido va a estar recibiendo diferentes modificaciones estructurales. ¿De acuerdo? Pero a grandes rasgos, esta es la clasificación de las hormonas por su naturaleza. Les digo, hormonas esteroideas, hormonas derivadas de aminoácidos, y de igual manera, conforme pasen las siguientes sesiones, ustedes estarán viendo cada una de ellas a fondo y ya será más fácil que sepan, bueno, está hablando acerca de la oxitocina, está hablando acerca de la ADH, entonces está hablando de una hormona peptídica, ¿no? Y de igual manera, las hormonas esteroideas podrían relacionarlo con que van a ser aquellas que van a estar secretándose o produciéndose en la corteza, o mejor dicho, en toda la glándula adrenal, ¿de acuerdo? Las distintas zonas que nosotros tengamos en la glándula adrenal, bueno, va a ser específico de cada una de estas hormonas. Pero en general, hormonas esteroideas, glándulas adrenales y gónadas, ¿de acuerdo? Derivadas de aminoácidos, en general tenemos a la noradrenalina, a la adrenalina. De igual manera, esta va a estar secretándose o sintetizándose a nivel de glándula adrenal y
las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Igual no hay pierde, pues la glándula tiroides, que es la que las va a estar sintetizando y secretando. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda con esta, con esta clasificación. Les digo, lo más sencillo que podría hacer es que ustedes identifiquen, reconozcan cuáles son las esteroideas, cuáles son derivadas de aminoácidos, que realmente no son tantas, y ya todo lo que no sea ello entra como una hormona peptídica. ¿De acuerdo? Las hormonas peptídicas, ¿quién secretaba las hormonas peptídicas? Pues las hormonas peptídicas en general se sintetizan, se secretan en muchas partes, dependiendo de cuál estés hablando. O no sé si te refieras a las derivadas de aminoácidos, porque las hormonas peptídicas, dependiendo de dónde estamos hablando. Por ejemplo, si tomamos a la hormona paratiroidea, pues podemos decir que en las células principales de las glándulas paratiroides. Si hablamos de oxitocina y de ADH, hipotálamo, pero se almacena en neurohipófisis. Y así podemos seguir. Así, sí, no te preocupes. Te digo, ya dependiendo de cada una es en donde se va a estar sintetizando y posteriormente liberando. Insulina, páncreas endocrino, ¿de acuerdo? Células beta. Y así sucesivamente. Les digo, las derivadas de aminoácidos, sí, entonces podemos hablar hormonas tiroideas, no hay pierde, glándula tiroides, ¿de acuerdo? La adrenalina, glándula adrenal, ¿de acuerdo? Hormonas esteroideas, hablamos acerca de glándula adrenal en las distintas capas, ¿de acuerdo? Ya sea donde ustedes quieran hablar acerca de aldosterona, cortisol, estradiol, ¿de acuerdo? También ahí vamos a tener pues parte de la secreción de catecolaminas, que también podría entrar acá en derivadas de aminoácidos, y en general esteroideas, también progesterona, testosterona, a nivel de gonadas, ¿de acuerdo? Pero creo que con generalidades, de igual manera, todo bien hasta el momento. ¿O tienen alguna otra duda? Va. Entonces, ahora hablaremos acerca de cómo es que van a estar ejerciendo su efecto, porque quedamos que sí, se secretan, bueno, se sintetizan, se secretan, se vierten a la circulación, llegan a otra célula y entonces es mediante el receptor que van a estar ejerciendo sus efectos. Y aquí tenemos igual dos grandes diferencias. Tenemos a las hormonas peptídicas, que ya hablamos aquí previamente, ya vean cuáles son, y tenemos a las hormonas esteroideas, ¿de acuerdo? Las hormonas peptídicas generalmente van a unirse a receptores en la membrana celular, ¿de acuerdo? Mientras que las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas también tienen pues esta particularidad. Incluso la vitamina D, obviamente, valga la redundancia, es una vitamina, pero también puede ser considerada como una hormona, ¿de acuerdo? Y tiene una similitud muy alta con una hormona esteroidea. Entonces, vitamina D, hormonas tiroideas y hormonas esteroideas actúan en receptores nucleares, ¿de acuerdo? Receptores nucleares y receptores citoplasmáticos. Estas hormonas sí ingresan a mi célula, ¿de acuerdo? Y también, bueno, estas sí ingresan a la célula. Por el contrario, las hormonas peptídicas y en general hormonas de igual manera amínicas van a actuar mediante receptores que se encuentran en la membrana, ¿de acuerdo? Esa va a ser una diferencia importante entre estos grupos de hormonas, ¿de acuerdo? Y obviamente esto es por su naturaleza. Recuerden que las hormonas peptídicas no van a poder atravesar con gran facilidad o no van a poder atravesar a esta barrera de fosfolípidos, ¿de acuerdo? Mientras que las hormonas esteroideas, tiroideas y vitamina D no van a tener mayor problema para ingresar y ejercer sus efectos a nivel de núcleo. Y obviamente, al ejercer sus efectos a nivel de núcleo, piensen que van a estar actuando sobre una de las partes, sino es que la parte más importante de la célula, la que tiene todas las instrucciones
para que esta célula pueda desempeñar a cabo sus funciones de manera correcta. Entonces, estas hormonas van a tener unos efectos, digamos que mayores, ¿de acuerdo? Mientras que las hormonas peptídicas, las catecolaminas, van a unirse a receptores en la membrana y entonces van a desencadenar vías de señalización a través de segundos mensajeros, que pueden ser AMP cíclico, GMP cíclico, calcio. El calcio juega un papel muy importante en las vías de señalización, inositol trifosfato y diacilglicerol, que pueden modificar la actividad de distintas enzimas y también pueden llegar a activar factores de transcripción, ¿de acuerdo? Pero un poco más, como pueden ver, este camino es más tardado que lo que puede llegar a ser una hormona esteroidea, tiroidea o vitamina D, que ya veremos un poco más adelante de manera breve estos mecanismos. Entonces, no sé si tengan duda hasta el momento con los receptores. Recuerden, iguales por la naturaleza. O sea, receptores, hormonas peptídicas no van a poder cruzar de manera efectiva la barrera. Hormonas esteroideas, tiroideas y vitamina D sí van a poder ejercer su efecto a nivel intracelular. Entonces, ahora sí hablaremos un poco más a detalle de hormonas peptídicas, igual aspectos generales. Como pueden recordar, son aquellas que constituyen el grupo más grande de entre todas las hormonas y en general su síntesis va a ser bastante similar a la de una proteína. Entonces, básicamente su naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, se va a generar un RNA mensajero del núcleo y entonces aquí el punto importante va a ser que se va a sintetizar en retículo endoplásmico rugoso, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, se genera el RNA mensajero, llega a retículo endoplásmico rugoso y entonces se da la síntesis de mi hormona, ¿de acuerdo? De ahí puede o pasa al aparato de Golgi y entonces sufre algunas modificaciones, sobre todo porque veremos ahorita que hay, o bueno, pasa por distintas etapas, prohormona, prohormona y propiamente la hormona activa o con actividad biológica, ¿de acuerdo? Del aparato de Golgi propiamente va a ser empaquetada y entonces va a ser secretada, ¿de acuerdo? Bueno, se va a secretar en gránulos y entonces estos gránulos se van a fusionar con la membrana y van a ser liberados hacia mi capilar, ¿de acuerdo? Por un proceso de exocitosis. Entonces, básicamente esto es lo que va a suceder. RNA mensajero, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi para su empaquetamiento, de aquí se almacena en gránulos, en vesículas, y entonces puede ser secretado a la luz del capilar, ¿de acuerdo? Hay procesos que sí sé que es secretor inmaduro, o sea que propiamente, así como llega la señal que sea para la síntesis y la liberación de esta hormona, este gránulo se secreta o gránulos secretores maduros en los cuales se da todo este proceso, pero hay parte de la hormona que se queda almacenada, ¿de acuerdo? Como pueden ver, este es un proceso un poco más rápido que sucede cuando también es inmaduro, y esto ya es maduro, ¿no? O sea, se guarda también, importante mencionar que al momento de que yo esté sintetizando esta hormona, tengo que tener cierto reservorio, ¿de acuerdo? Y en general, esta es la síntesis que va a tener mi hormona peptídica. Y esto es un poco de los que les comentaba de cómo se va a sintetizar. Primero tendremos prohormona, después prohormona y finalmente la hormona activa. ¿De acuerdo? La prohormona, ¿de qué se va a contener o de qué se va a constituir? Pues vamos a tener una secuencia de señal, fragmentos peptídicos y propiamente la hormona, ¿no? O parte de este sustrato biológico. La secuencia de señal va a ser importante para que pueda llegar al retículo endoplásmico y entonces ejercer, pues, todo, o dar paso a toda la síntesis. Los otros fragmentos y, bueno, elementos que la constituyen propiamente. Al momento de salir del retículo, es entonces que ya no me sirve a mí
esta secuencia de señal. O sea, la secuencia de señal solamente fue como, valga la redundancia, esta bandera o esta señalización que yo tengo para saber que estoy sintetizando esta hormona. Posteriormente ya voy a tener a la prohormona, ¿de acuerdo? Que me quedan varias secuencias que pueden tener actividad biológica. En este caso, el ejemplo que se pone aquí es el de la proopiomelanocortina. Como pueden ver, o sea, es una prohormona que al escindirse o al separarse se va a transformar en precursores para algunas otras hormonas, ¿no? Como en este caso es la ACTH para las corticotropinas, la lipotropina, que va a tener efectos acerca de, sobre todo, pigmentación, y las beta endorfinas, de igual manera por eso la parte de opio, de opioides endógenos, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando yo la rompo más o la escindo más, entonces ya me va a quedar a la hormona. En este caso se nos pone el ejemplo de la insulina, la proinsulina, cuando se escinde, propiamente yo tengo a la porción biológica que constituye la insulina y al péptido C, ¿de acuerdo? Que este péptido C puede quedar como un marcador indirecto de la actividad hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, en general, solo es como a través de esta síntesis yo voy teniendo al principio ciertos elementos, la secuencia de señal y otros fragmentos peptídicos. Finalmente, bueno, posteriormente tengo, escindo, me libero de esa secuencia de señal, pero me quedo con los fragmentos peptídicos y ya al final, como tal, tengo a la hormona activa biológicamente. Y algunos de estos fragmentos que no son, pues propiamente, que no tienen la actividad propia de la hormona activa, pueden servirme como marcadores para valorar la actividad. ¿De acuerdo? Y en general es lo que ustedes verán ya más a detalle con las distintas hormonas que analicen. Por ejemplo, la hormona paratiroidea, en primera instancia, se secreta como una cadena de 110 aminoácidos, pero su forma final tiene alrededor de 84 aminoácidos. ¿De acuerdo? En esos 110 aminoácidos, lo que nosotros tendremos es a la secuencia de señal y posteriormente se va escindiendo hasta que yo tengo a la activa de manera biológica. Son modificaciones que se le van haciendo, o mejor dicho, fragmentos que se van cortando de esa hormona que se sintetizó de manera primaria y que al final ya me dejan a la hormona activa, la que me sirve. No sé si tengan duda con la síntesis de hormonas peptídicas. Les digo, es un proceso bastante similar, es un proceso idéntico al de la síntesis de proteínas. Solamente tenemos pues esta parte de que se van a ir escindiendo o cortando. En primera instancia, la molécula, la secuencia de señal. Y ya después que voy a tener varias secuencias que pueden tener distintas actividades, bueno, distintas funciones, pero solamente me quedaré con aquella que sea requerida en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, todo bien, de acuerdo. Y bueno, hablando ahora sí acerca de los receptores, les decía que las hormonas peptídicas definitivamente no van a ejercer su acción eh, entrando a la célula, ¿de acuerdo? Lo que van a hacer es por medio de proteínas G, receptores acoplados a proteína G, es que sí van a ejercer sus efectos y a través de segundos mensajeros, ¿ok? En este caso, receptores acoplados a proteína G, sobre todo la subunidad alfa, y ahí dependiendo tenemos proteína GS, proteína GQ, proteína GI, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, la proteína G alfa S acoplada a la adenilato ciclasa, lo que va a hacer es que a través de ATP va a generar AMP cíclico y fosfato inorgánico, ¿de acuerdo? Este CAMP cíclico, como tal, va a ser el segundo mensajero y entonces lo que va a hacer es activar a la proteína sinasa. La proteína sinasa A, ya en su forma activa, entonces va a llevar a cabo fosforilación de proteínas. Y esta fosforilación de proteínas puede dar en activación de enzimas y entonces generar múltiples procesos al interior de la célula o, por el otro lado, desactivación de enzimas. Entonces, esto es por un sistema de segundos mensajeros que seguramente ya han revisado,
proteínas G acopladas a, bueno, receptores acoplados a proteína G y sobre todo la adenidато ciclasa y sistema de segundo mensajero por vía del AMP cíclico. ¿De acuerdo? Otra vía, por ejemplo, es igual proteína G, pero ahora acoplada a una fosfolipasa C. Aquí lo que nosotros teníamos era una adenidато ciclasa y ahora pasa a ser una fosfolipasa C. ¿De acuerdo? Y esta va a generar ahora dos componentes, diacilglicerol e inositol trifosfato. ¿De acuerdo? Y en general, todos ellos van a ejercer diversos efectos, vías de señalización al interior de la célula que pueden dar ya sea activación o inactivación de enzimas y en algunos casos pueden actuar a nivel de, bueno, expresar factores de transcripción y como tal dar paso a la expresión génica y la síntesis de proteínas, aunque es un poco más tardado y en general no es tan característico de estas hormonas, ¿de acuerdo? Lo que, les reitero, es distintivo, es sistema de segundos mensajeros que desencadenan vías de señalización celular, ¿de acuerdo? Y también tenemos a otros receptores un poco más complejos que son los receptores catalíticos, ¿de acuerdo? Aquellos receptores que van a ser de tirosina sinasa y receptores acoplados a tirosina sinasa. Y estos pueden verlos como receptores suicidas o receptores que se van a automutilar a ellos mismos de una forma bastante metafórica, ¿no? Porque al unirse, ligando con su receptor, entonces van a llevar a cabo cierta fosforilación en estos dominios propios del receptor. O sea, todo esto es parte del mismo receptor, solo que se encuentra en la porción intracelular y entonces al llegar, en este caso la molécula, la insulina, va a generar una serie de fosforilaciones en el mismo receptor y eso va a desencadenar vías de señalización. ¿De acuerdo? Estos son acoplados a tirosina, no son receptores tirosina sinasa y estos son acoplados a tirosina sinasa. Pero en general, ya lo verán más adelante con cada tipo de enzima, es lo que hacen. O sea, ellos mismos se fosforilan. O sea, son autocatalíticos, ellos mismos se destruyen, por decirlo de alguna manera. Y de igual manera, vean la homología que pudieran llegar a tener ciertos receptores, sobre todo el de la insulina, con el factor de crecimiento similar a la insulina, pues debido a esta homología puede unirse al receptor y ejercer efectos bastante similares. Pero esto es por parte de los receptores en hormonas peptídicas. Recuerden, se quedan en la membrana celular, ¿de acuerdo? No llegan hacia citoplasma, no llegan directamente hacia el núcleo. Todo es mediado por receptores en la membrana y de ahí segundos mensajeros. Hasta aquí, ¿alguna duda con los receptores, bueno, en general con las hormonas proteicas? Para pasar a las esteroideas. Creo que no hay dudas. Entonces, pues, ¿todo bien? Va. Ahora, con lo que respecta a las hormonas esteroideas, como les decía, el colesterol va a ser pues, la parte importante donde nosotros vamos a estar sintetizándolas. Y esto es principalmente un aporte de la dieta, proveniente de la dieta. De aquí el colesterol, por vía de los kilomicrones, llega hacia el hígado, en el hígado, empaquetado, y sobre todo la LDL, que lo va a llevar hacia, bueno, en general lo transporta por el torrente sanguíneo, en general vemos aquí, es captado por la célula, ¿de acuerdo? Entonces, un 80% de este colesterol que yo necesito para la síntesis de hormonas esteroideas me lo va a dar la dieta, ¿de acuerdo? Una vía exógena. Y el 20% restante me lo va a dar una vía endógena a través de la acetilcoenzima A. Y yo obtengo el colesterol, sobre todo el esqueleto, el ciclopentano peridrofenantreno, que va a ser como el esqueleto del colesterol para que se puedan sintetizar. Y de ahí otra molécula importante y que es como la que va a dar el paso para todas las hormonas, que es la pregnenolona, ¿de acuerdo? Y aquí ven cómo se deriva aldosterona, cortisol, estradiol, testosterona. Y aquí pueden verlo en general. A partir del colesterol, recuerden, dos aportes. Exógeno,
dieta, 80%, endógeno, 20%, por acetilcoenzima A. De aquí, lo que yo obtengo es la pregnenolona, y de aquí, pues ya ustedes lo verán igual más adelante cuando revisen a fondo cada una de estas hormonas y dónde se secreta, sobre todo aquí en glándula adrenal, gónadas, pues hay una serie de enzimas muy específicas que me van a dar ya como tal a los distintos tipos de hormonas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cortisol, en este caso 17 beta estradiol, en general. Pero aquí lo que así podrían aceptar, sí, por favor, si Lele podrías aceptar a quienes estén en sala de espera. Va, gracias. Pero aquí lo que yo quiero que tomen como punto clave o que se lleven de esta asesoría es que gracias a colesterol, los aportes que nosotros vamos a tener, dieta o endógeno, ¿de acuerdo? Y de ahí también el esqueleto, que tal vez se los pueden preguntar, ciclopentano perhidrofenoentreno, y de ahí la pregnenolona, que es de donde yo voy a estar sintetizando a todas estas hormonas, ¿de acuerdo? Y ya les digo, dos principales destinos, gónadas o suprarrenales, ¿de acuerdo? Y ahí van a tener enzimas muy específicas que van a dar los siguientes pasos. Y ahora hablando acerca de cómo van a estar ejerciendo sus efectos, pues quedamos en que estas, gracias a su naturaleza, van a poder difundir sin problemas por la membrana. Y en general, de igual manera, aquí no se observa, pero por su propia naturaleza no van a estar unidas, no, perdón, no van a estar de manera tan sencilla en el plasma, o no van a estar disueltas con tanta facilidad. No es que no lo puedan estar o que no lo estén completamente, sino que va a ser más complejo, ¿de acuerdo? Van a estar unidos principalmente a proteínas. Y bueno, va a haber una fracción libre, va a difundir y entonces puede llegar a dos sitios principales, directamente a núcleo o a receptores en el citoplasma, ¿de acuerdo? Incluso de manera reciente se ha dicho que hay mecanismos eh, no genómicos, se habla de que incluso pudieran tener receptores en membrana, que les digo técnicamente, o lo que manejan los libros, pues es que es a nivel intracelular, no tanto membrana, pero sí recientemente se ha dicho que pudieran tener efectos en la membrana y activar segundos mensajeros. Pero quedémonos con que hay dos sitios principales, núcleo y citoplasma, ¿de acuerdo? Y a nivel de núcleo, pues igual es bastante, digamos, directo su efecto, o sea, llegar al núcleo, llegar a donde está todas las instrucciones para la célula y en general favorecer la expresión génica, favorecer que pueda yo expresar ciertos genes, favorecer factores de transcripción para que puedan expresarse ciertos genes y entonces me puedan dar proteínas, ¿de acuerdo? Bueno, se genera aquí la transcripción, ARN mensajero, retículo endoplásmico rugoso liso, y entonces, como tal, la generación de proteínas. Por ejemplo, la vitamina D, que les digo que es una vitamina, pero también cuenta como una hormona, va a ejercer su efecto a nivel de las células intestinales, va a llegar al núcleo y va a promover la síntesis de proteínas que permitan la absorción de calcio, ¿de acuerdo? Y proteínas que puedan unirse al calcio. Entonces, eso es lo que van a hacer generalmente las hormonas esteroideas. Y aquí también entran las hormonas tiroideas, que seguramente lo verán en esa asesoría, pero bueno, sepan cómo es el efecto o cuál es el mecanismo que van a ejercer sobre esas células. Es un mecanismo a nivel nuclear, ¿de acuerdo? También, bueno, por esto derivado de mecanismos genómicos y no genómicos. Seguramente igual en las asesorías de renal vieron a la aldosterona o han leído acerca de la aldosterona, que igual tiene mecanismos genómicos y no genómicos para la expresión de canales epiteliales, canales de sodio, ¿de acuerdo? Pero en general, este es el efecto que van a tener estas hormonas esteroideas. Y
Ahora pasamos al último grupo, que lo constituyen las hormonas amínicas. ¿De acuerdo? Y les digo, estas van a derivar de un aminoácido, puede ser el triptófano o la tirosina. En este caso nos centraremos en la tirosina y cómo sus modificaciones me van a dar a estas hormonas. Entonces vemos cómo la tirosina puede tener dos vías, catecolaminas u hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo en las hormonas tiroideas dos moléculas de tirosina que se les agrega yodo. ¿De acuerdo? T4 y T3, que igual lo verán más adelante, pero recuerden que va a ser importante la tirosina como un precursor importante para sintetizar hormonas tiroideas. Y la otra vía es catecolaminas, ¿de acuerdo? Que estas catecolaminas, aquí sí yo voy a tener únicamente una tirosina, pero se le van a hacer modificaciones en sus grupos laterales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿de acuerdo? Dopamina, importante más a nivel del sistema nervioso central como neurotransmisor, y la noradrenalina, noradrenalina principalmente, yo creo que ya la vieron en la regulación que puede llegar a tener a nivel, por ejemplo, del sistema cardiovascular, pero en general en muchos otros sistemas, ¿de acuerdo? Y de nueva cuenta, importante, precursor, tirosina, un aminoácido, tirosina, que puede ser o puede ir hacia la formación de hormonas tiroideas o la formación de las catecolaminas. ¿De acuerdo? Y entonces, de igual manera, por su naturaleza, no van a difundir de manera sencilla hacia la membrana, no van a difundir por la membrana. La excepción la constituyen las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Que esas sí van a tener, como vivimos en las hormonas tiroideas, los mecanismos o van a llegar hacia núcleo, ¿de acuerdo? Pero, pues aquí va a ser por medio de receptores acoplados de nueva cuenta a proteína G. Para adrenalina, los beta 1, beta 2, dopamina D1 y D2, ¿de acuerdo? Efectos tanto estimuladores, beta 1, beta 2, D1, efectos inhibidores, alfa 2, D2, ¿de acuerdo? La noradrenalina, alfa 1. Y entonces aquí de igual manera por vía de sistema de segundos mensajeros, aquí vemos que se cinde o se une a la subunidad alfa S, adenidado ciclasa, a partir de ATP, yo genero AMP cíclico, ¿de acuerdo? Y entonces sí se activa toda esta vía de señalización y los diversos efectos, dependiendo de qué es lo que yo quiera y el órgano en el cual esté ejerciendo, ¿de acuerdo? Efectos inhibidores, una subunidad alfa I inhibitoria y va a inhibir a la adenidado ciclasa, disminución en AMP cíclico y entonces toda esta vía se inhibe. Y la noradrenalina, que se va a acoplar a la fosfolipasa C, bueno, diacilglicerol, inositol fosfato y distintas vías de señalización. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos esta tablita, de igual manera de Boron, que va a dar un resumen general de estas hormonas y una comparación. Hormonas esteroideas versus hormonas peptídicas amínicas. Depósitos de almacenamiento. Las hormonas esteroideas, bueno, se los comento, casi no se almacenan, es decir, así como son sintetizadas, son secretadas, mientras que las hormonas peptídicas y amínicas sí van a estar almacenadas en vesículas secretoras. La interacción con la membrana, aquí las hormonas esteroideas, creo que ya quedó claro, que van a difundir a través de la membrana, mientras que las peptídicas y amínicas van a ejercer su efecto por vía de un receptor sobre membrana celular. Y aquí receptor de las esteroideas, citoplasma o núcleo, y hormonas peptídicas sobre la membrana celular. Acción de las hormonas esteroideas, pues al llegar hacia el núcleo van a modular la transcripción genética y en general la expresión génica y la síntesis de proteínas. Mientras que las hormonas peptídicas van a dar cascadas de señalización que van a activar o desactivar ciertas enzimas. ¿De acuerdo? Y la respuesta, las hormonas esteroideas, igual por el hecho de que se unen en mayor proporción a proteínas, pues su vida media va a ser mayor, ¿de acuerdo? Entonces pueden tener efectos de horas y días, mientras que las hormonas peptídicas, al no unirse en mayor cantidad a proteínas, van a estar en fracción libre.
y entonces van a ser metabolizadas de una forma rápida, por lo cual su respuesta es en segundos, minutos. Aunque bueno, también comparando esta parte, probablemente las respuestas más potentes las tengamos por medio de hormonas esteroideas, al actuar directamente sobre el núcleo. Mientras que esta, pues, sí podría ser, pero bueno, es un sistema de segundos mensajeros. Entonces, llevas esa parte, no es tan directo. Y aquí tenemos otra tabla que es un poco más, abarca más aspectos. En general, parte de lo que ya vimos sobre la síntesis, hormonas peptídicas, esteroideas, amínicas, divide catecolaminas y tiroideas, si las peptídicas, almacenamiento de vesículas, esteroideas a demanda, catecolaminas igual se almacenan en vesículas y las tiroideas por anticipado, que bueno, aquí sí puede haber cierto almacenamiento en vesículas, ¿de acuerdo? La liberación va a ser por exocitosis, esteroideas, difusión simple, no hay mayor problema, catecolaminas, exocitosis y las hormonas tiroideas van a tener sistemas especializados para su transporte fuera de la célula, ¿de acuerdo? Para salir de la célula. Transporte en sangre, hormonas peptídicas y catecolaminas generalmente van a estar disueltas en el plasma, como mencionamos, esteroideas unidas a proteínas, al igual que las tiroideas. La vida media va a ser breve en este caso, por lo mismo de que no van a tener tanta unión a las proteínas, mientras que las esteroideas una vida media más prolongada, ¿de acuerdo? El receptor va a estar en la membrana celular, en general en el citoplasma o el núcleo, en las esteroideas, catecolaminas, membrana celular, hormonas tiroideas, núcleo, ¿de acuerdo? Aquí existe segundos mensajeros, hormonas peptídicas, catecolaminas, segundos mensajeros, esteroideas a nivel nuclear, ¿de acuerdo? Expresión génica y síntesis de proteínas. Respuesta general, bueno, aquí puede ser como tal la modificación de las proteínas, ya sea por fosforilarlas o no, o sea, activarlas o inactivarlas. Y aquí en las esteroideas o tiroideas, como estamos modulando la expresión génica, nosotros podemos sintetizar nuevas proteínas, nuevos canales, por dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, los ejemplos, ¿no? Peptídicas, insulina, la hormona paratiroidea, esteroideas, estrógenos, andrógenos, cortisol, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, y las hormonas tiroideas, tiroxina. ¿De acuerdo? Y finalmente, si no hay ninguna duda, vamos con la regulación para dar paso a la parte final de esta historia. ¿No hay dudas con los tres tipos de hormonas? Les digo, ya en sesiones posteriores, ustedes verán a más detalle, pues todo esto que les comento. Verán incluso cuál es la fracción o cuál es el porcentaje de fracción libre, cuál es el porcentaje de fracción que se está uniendo a proteínas. Verán pues cuáles son las proteínas propias a las cuales se unen, los nombres específicos que tienen, las vías de señalización, cuáles son los productos de la síntesis de proteínas, por ejemplo, los canales en específico, todo eso ya lo verán más a detalle en cada una de las siguientes asesorías. Pero es importante que ustedes tengan la noción básica para que ya les sea mucho más sencillo cuando vean en específico una glándula o una hormona. En cuanto a la regulación, va a ser jerárquica, ¿de acuerdo? Vamos a tener el hipotálamo, a la hipófisis y la glándula que ustedes quieran. Recuerden que tenemos eje hipotálamo hipófisis adrenal, hipotálamo hipófisis gónadas, en general, ¿no? Pero es una regulación jerárquica y va en sentido vertical, hipotálamo hacia hipófisis, hacia, bueno, generación de sustancias tróficas o trópicas que van a actuar sobre la hipófisis y entonces, en general, ya la hipófisis secreta las hormonas para actuar sobre las células, sobre la glándula diana, ¿de acuerdo? Y aquí esta es una interacción vertical, pero también pueden influir ciertos factores locales de manera horizontal, ¿de acuerdo? Pero igual, ustedes estarán viendo cómo es que se afecta a cada uno de estas partes de los ejes, sobre todo aquellas que están reguladas por ejes, como en este caso, porque hay algunas otras que no tienen esta regulación jerárquica, que igual no son las más. Por ejemplo, la hormona
cuenta la hormona paratiroidea, porque va a tener dianas tanto en intestino, en riñón y en hueso. Entonces esta regulación vertical no va tanto en ese sentido. Y la mayor parte de la regulación hormonal va a ser a través de un sistema en específico, pero hay dos. El sistema por el cual se van a regular es por una retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? Feedback negativo. Y también tenemos otro que es un feedback positivo, pero ese es menos utilizado, casi no se emplea. ¿En qué consta la regulación por este feedback negativo? Bueno, pues veamos un ejemplo. Aquí, de nada cuenta, hormona paratiroidea. ¿Cuál es el principal estímulo para la hormona paratiroidea? Un calcio en plasma bajo, concentraciones de calcio en el plasma bajas. Esto lo va a sensar la célula paratiroidea, en específico la célula principal, y va a estar liberando hormona paratiroidea, la cual va a ejercer sus efectos en hueso y en riñón, dándome como resultado final aumento del calcio en plasma, o sea, regulación de la calcemia. Y cuando yo aumento el calcio en plasma, este va a ser el que va a ejercer la retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? O sea, el efecto final de toda esta vía va a estar dando una retroalimentación negativa. Cuando yo normalice mis niveles de calcio en plasma, es que entonces voy a inhibir a la secreción de hormona paratiroidea, ¿de acuerdo? Es algo similar con la glucosa en sangre. Cuando hay niveles elevados de glucosa, se estimula al páncreas para que secrete insulina. Entonces, la insulina va a ingresar a la glucosa hacia las células, los tejidos diana, y entonces la glucosa en sangre va a disminuir y esto va a proporcionar el estímulo para, mejor dicho, va a proporcionar la señal para que se disminuya la secreción de insulina. Y aquí también hay algunos efectos de esto que les mencionaba, de cómo es dado algunos factores horizontales o locales que pueden regular de igual manera a este eje, ¿no? Por ejemplo, los GLP-1 o las incretinas producidas en el intestino pueden activar al páncreas para que secrete insulina, ¿de acuerdo? E incluso algunos otros factores como receptores de estiramiento, en general múltiples factores humorales locales pueden influir, pero esto es regulación por feedback negativo, ¿de acuerdo? Retroalimentación negativa que está presente en la mayoría de las células. Otro ejemplo así rápido y que seguro ustedes ya vieron, ya conocen, es el de la hormona antidiurética, ¿de acuerdo? El principal estímulo para la secreción de la hormona antidiurética es, ¿cuál es? A ver si recuerdan de su asesoría. ¿Cuándo yo secreto hormona antidiurética? ¿Cuál es el principal estímulo? ¿Quiénes asistieron a las asesorías de renal? Un aumento de la osmolaridad plasmática, ¿de acuerdo? Principalmente un aumento de la osmolaridad plasmática, también tenemos la disminución de volumen, pero bueno, aumento de la osmolaridad plasmática. Esto lo va a censar los distintos osmoreceptores, el órgano vasculoso de la lámina terminal y el órgano subfornical, ¿de acuerdo? Y entonces van a dar paso a la síntesis y secreción de ADH, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a hacer la ADH? Si ustedes recuerdan. A ver, pónganlo ahí por el chat. ¿Cuál era la acción de la ADH? ¿Qué hacía a nivel de túbulo colector? En general, ¿cuál es su acción? Expresar aquaporina, reabsorción de agua, ¿de acuerdo? Al reabsorber agua, entonces disminuye mi osmolaridad, ¿de acuerdo? Y al disminuir mi osmolaridad, ¿qué creen que pase con la secreción de ADH? ¿Creen que se mantenga, aumente o disminuye? Se inhibe, disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un sistema de retroalimentación negativa que ustedes ya sabían. Ya nada más era cuestión de que lo integraran, ¿de acuerdo? Y así múltiples ejemplos que podemos dar, pero pues recuerden, ¿no? O sea, el del ADH es uno bastante práctico, aquí tenemos el del calcio plasmático, que es otro bastante práctico, y en general es por los cuales va a estar regulado la mayoría de las hormonas. Por el otro lado tenemos el de feedback positivo, que es pues casi bastante raro, y es aquí un poco más
como esta especie de patrón cíclico, círculo vicioso, en el cual, bueno, tenemos un estímulo, que son impulsos nerviosos provenientes del cuello uterino transmitidos al cerebro, sobre todo en fase de parto, ¿de acuerdo? Trabajo de parto. Entonces, se va a liberar la oxitocina, que igual ya verán más adelante cuáles son sus funciones, pero va a actuar a nivel de útero e igual a nivel de glándula mamaria. Y va a viajar hacia el torrente, bueno, por el torrente sanguíneo hacia el útero. Y la oxitocina va a estimular las contracciones uterinas para permitir la salida del producto, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo que va a suceder es que al momento de que el producto esté saliendo, pues va a presionar al mismo cuello uterino, ¿de acuerdo? Y este momento, bueno, al momento de presionarlo, pues va a generar mayor cantidad de impulsos nerviosos en el cuello uterino y van a llevar la señal al cerebro y entonces se da este bucle, ¿no? O esta retroalimentación positiva, cíclica. ¿Cuándo va a ceder? ¿Cuándo va a cesar? Pues cuando el producto haya sido completamente expulsado, ¿de acuerdo? Y ya no tenga yo ese estímulo. Pero pues les digo, tal vez igual no es tan finamente regulado como en el feedback negativo, y por ello es que no es tan viable su utilización para la regulación de múltiples funciones. El principal ejemplo es la oxitocina, ¿de acuerdo? De igual manera es algo que sucede al momento de la lactancia, al momento de que el bebé estimula a los mecanorreceptores presentes en la glándula mamaria de la madre, y entonces se da toda esta cascada de la oxitocina, que ya verán más adelante. Y bueno, esto es conocido como el reflejo de Ferguson, ¿de acuerdo? Igual es un dato, pero es un un ejemplo de la retroalimentación por feedback positivo. Y aquí finalmente tenemos la patología que podremos clasificar ya sea en primaria, secundaria o terciaria, derivado de este orden jerárquico que nosotros tenemos, ¿ok? O sea, tenemos la glándula en sí, tenemos lo que sucede en la hipófisis y el hipotálamo. Cuando yo tengo puedo tener problemas, ya sea en la propia glándula, en este caso en la hipófisis, la adenohipófisis más específico, o en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo problemas en la glándula, se podría ser algún tumor que esté produciendo ahí de manera local un aumento en la síntesis, en este caso de cortisol, pues entonces lo que sucederá sería una patología primaria, ¿no? Secundaria en la hipófisis anterior, de igual manera alguna tumoración, alguna presión, cualquier factor mecánico que pudiera estar condicionando esto, y a nivel hipotalámico. Sobre todo para identificar patrones. En un patrón de patología primaria, tendríamos cortisol elevado, en general, a nivel glandular, pero por retroalimentación negativa, la ACTH se encontraría baja y la CRH se encontraría baja o disminuida. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sucede ya no es que tenga la patología en la glándula, sino que ahora yo la voy a tener a nivel de la hipófisis anterior. ¿De acuerdo? Entonces, las concentraciones en un patrón secundario sería cortisol elevado, ACTH elevada, pero por retroalimentación, CRH disminuida. ¿De acuerdo? Y finalmente, en un problema debido a una hipersecreción terciaria, lo que sucedería es que yo tendría todas aumentadas, ¿de acuerdo? Tanto la CRH como la ACTH y el cortisol. Que de igual manera ya lo verán porque esto aplica prácticamente para cualquier o para todos los sistemas, bueno, sobre todo los que están regulados de esta manera, para identificar patrón primario, secundario y terciario. Igual muy útil en la patología tiroidea, ¿de acuerdo? Por aquí lo tenemos en el ejemplo del cortisol. Entonces recuerden pues esta parte de la retroalimentación que va a estar dado principalmente por negativa, retroalimentación negativa y los efectos que va a tener, sobre todo en este sistema vertical, ¿de acuerdo? Sistema jerárquico. Hipotálamo, hipófisis, glándula, diana, la que sea, ¿de acuerdo? Y también algunos factores locales que pueden actuar de manera horizontal en los distintos niveles, o sea, primario, secundario, terciario, ¿de acuerdo? Y bueno, si no tienen ninguna duda, esto sería pues todo de mi parte. Les deseo mucho éxito en su examen
sobre todo que es lo que ya está más cerca, pero bueno, si quieren seguir estudiando fisiología, pues es muy bonita. Entonces, los invito a que lo hagan. Créanme que les va a ayudar mucho. Y bueno, sigan a la academia en sus redes, si es que aún no lo hacen, si ya no hay alguna otra duda. Bueno, mucho éxito en su examen y gracias por su atención. Muchas gracias, Esteban. Chicos, no se salgan de la reunión porque la asesoría siguiente va a ser en el mismo link, así que pues solo se conectan al mismo link.